Enséñame bien, y hasta te daré un hijo. Estas fueron las palabras que la hermosa y mimada heredera de la familia más rica de Estados Unidos le lanzó al tutor de México. De su boca salieron pura burla y la promesa de un bebé. Sin embargo, 3 meses después, la situación cambió por completo. Jessica, ese profesor al que tanto despreciaste, salvó a nuestra familia. La voz de su padre multimillonario temblaba. Todos en la habitación se quedaron en shock, sin palabras. ¿Cuál sería la verdadera identidad oculta de este mexicano tan despreciado? Si te intriga esta historia que conmocionó a todo Estados Unidos, suscríbete. Te traemos historias ocultas todos los días. Una tarde de martes de octubre de 2002, frente a la mansión Hunter en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, Ricardo Mendoza respiró hondo. A sus 31 años, vestía un traje negro sencillo y llevaba solo un bolso viejo. La escala de la mansión era inimaginable. En su jardín de más de 3.000 metros cuadrados, rosas traídas de Francia florecían, y la mansión de 5 pisos parecía un palacio europeo. En el estacionamiento, un Ferrari Testarossa, un Bentley Mulsanne y un Rolls-Royce Phantom estaban alineados. Cada uno costaba el equivalente a un apartamento de lujo en México. Ricardo miraba la mansión con sentimientos encontrados. En realidad, tenía un propósito especial para estar allí. Pero por ahora, nadie necesitaba saber la verdad. Él era solo un humilde tutor de México. Al menos, por el momento. Al pasar por la puerta principal y llegar a la entrada, un mayordomo blanco de unos 60 años lo recibió. «Señor Mendoza, el señor Hunter lo está esperando». El mayordomo, que se presentó como James, lo saludó cortésmente, pero Ricardo pudo leer un leve recelo en sus ojos. Probablemente, un tutor mexicano era algo inaudito en esa mansión. Al entrar, el lujo era abrumador. Un candelabro de cristal austríaco colgaba de un techo que superaba fácilmente los 10 metros de altura. El suelo estaba cubierto con mármol de Carrara italiano. En las paredes del pasillo colgaban obras del período azul de Picasso, la serie Nenúfares de Monet. Ricardo se maravilló en su interior. Solo esas pinturas valdrían decenas de millones de dólares. Pero siguió caminando como si nada, como una persona común y corriente, que no estaba acostumbrada a esos lugares. «Señor Mendoza, es un placer conocerlo». En el estudio, el señor Richard Hunter se levantó para estrechar su mano. A sus 55 años, ostentaba una presencia imponente, pero su rostro reflejaba una profunda preocupación. Vestido con un costoso traje, propio del presidente del grupo Hunter, su expresión era la de un padre agotado. «Para serle franco, Jessica me está volviendo loco. Ya van 5 tutores que renuncian», dijo el presidente con un profundo suspiro. Recogiendo unos documentos sobre el escritorio, continuó. «La primera fue una profesora de Harvard que renunció en 2 días. Dijo que Jessica era demasiado grosera. La segunda, un profesor de Yale, no duró ni una semana. La tercera, el presidente se frotó la frente, se fue llorando. Dijo que no podía soportar la actitud de Jessica». Ricardo asintió mientras escuchaba. De hecho, ya había investigado a fondo la personalidad de Jessica Hunter. A sus 20 años, había tenido todo lo que quería desde niña, y nadie se le había opuesto jamás. Pero Ricardo no mostró ninguna señal de saberlo. «No se preocupe, señor Hunter. Haré lo mejor que pueda. Afortunadamente, su currículum es excelente», dijo el presidente, señalando unos documentos sobre el escritorio. «Graduado en Administración de Empresas de la UNAM, con experiencia de estudio en Estados Unidos, y dicen que sus habilidades en matemáticas y economía son excepcionales». Ricardo sonrió humildemente. Por supuesto, ese currículum apenas contenía una 10ª parte de la verdad. «Es usted muy amable, señor». En ese momento, un ruido de música estruendosa resonó desde el piso de arriba. La música hip hop se escuchaba tan fuerte que hacía vibrar toda la casa. El presidente frunció el ceño. «Jessica se ha levantado. Normalmente se despierta a las 3 de la tarde. Poco después, el sonido de tacones altos comenzó a bajar por la escalera de mármol. Solo por el sonido se podía adivinar una personalidad arrogante. «Papá, ya llegó el nuevo esclavo». La voz que venía de arriba de la escalera ya estaba llena de irritación.
Cuando Jessica Hunter apareció, Ricardo contuvo el aliento por un instante. Era una belleza deslumbrante, con cabello rubio, ojos azules y una figura de modelo. La joven de 20 años parecía una estrella de Hollywood. Llevaba un vestido de diseñador de última moda y un bolso Hermès. Solo su atuendo valía fácilmente decenas de miles de dólares. Pero en el instante en que Jessica vio a Ricardo, su rostro se contrajo por completo. «Oh, es un latino», dijo con un tono de desprecio descarado en su voz, como si viera un insecto. «Papá, ¿de verdad me vas a dejar con alguien así?» Jessica lo escudriñó de arriba a abajo, resoplando. «Seguro es mexicano. Un pobre diablo de un país tercermundista». El puño de Ricardo se apretó involuntariamente, pero mantuvo la calma. Esperaba este tipo de insulto. «Hola, señorita Jessica. Soy Ricardo Mendoza y estaremos estudiando juntos durante los próximos 3 meses». A pesar de su cortés saludo, Jessica se burló aún más. «¿Estudiar? ¿Qué crees que puedes enseñarme?», dijo Jessica con los brazos cruzados y un tono desafiante. «¿Acaso la educación de tu país es mejor que la nuestra? Si no fuera por nuestra ayuda, aún estarían cultivando». Su tono era completamente informal y lleno de un desprecio mordaz. El señor Richard se sintió incómodo e intervino. «Jessica, esas palabras son demasiado». Pero Jessica ignoró a su padre y continuó. «Papá, ¿por qué traes a alguien de un país tan atrasado? Podrías haber contratado a alguien de Inglaterra o Francia». Volvió a escudriñar a Ricardo y chasqueó la lengua. «¿De verdad por qué los mexicanos se ven así? Desde la cara ya se ve que son de pueblo». Ricardo respiró hondo. La ira se le acumulaba en el pecho, pero no dejó que se le notara en lo más mínimo. Al contrario, habló con aún más cortesía. «Haré todo lo posible para ayudarla en sus estudios, señorita Jessica». Pero Jessica se rió aún más al verlo. «¿Lo mejor? ¿Sabes lo que es Harvard?», dijo Jessica, inclinando la cabeza. «Aspiro a ir a Harvard, la mejor universidad del mundo». «¿Hay alguna universidad así en tu país?». Miró sus uñas con indiferencia. «Ah, claro, la UNAM es lo mejor para ustedes, ¿verdad? Para nosotros es como una universidad provincial». Ricardo sonrió amargamente por dentro. Harvard, ese lugar le era demasiado familiar. Se había graduado con honores de su programa de MBA y aún mantenía contacto regular con los profesores de allí, pero no era el momento de revelar eso. «Sí, Harvard es una universidad realmente excelente». Jessica se rió con incredulidad. «¿Qué sabes tú de Harvard? ¿Acaso lo único que hiciste fue buscarlo en Google?». Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y continuó. «Ya tuve varias reuniones personales con los oficiales de admisiones de Harvard». «¿Sabes cuánto dona mi padre a Harvard?», el presidente dijo con una expresión incómoda. «Jessica, no deberías hablar así», pero a Jessica no le importó. «Es la verdad, papá. Donamos $5 millones a Harvard cada año». Miró a Ricardo y se burló. «¿Sabes cuánto son $5 millones? Si lo conviertes a la moneda de tu país. Es un número demasiado grande para que lo entiendas». La paciencia de Ricardo estaba llegando a su límite, pero aún mantuvo la calma. «Entonces, ¿comenzamos a estudiar hoy?». Jessica se rió a carcajadas. «¿Comenzar a estudiar? Eres realmente gracioso». Se levantó y dio una vuelta alrededor de Ricardo, diciendo: «¿Qué crees que puedes enseñarme? ¿Por qué no empezamos con matemáticas?», sugirió Ricardo. Jessica resopló. «¿Matemáticas? Actualmente estoy tomando cálculo AP. ¿Crees que tú sabes eso?». Lo señaló con el dedo y dijo: «¿Acaso en tu país ni siquiera saben enseñar bien las tablas de multiplicar?». Justo en ese momento, sonó el timbre de la entrada. El rostro de Jessica se iluminó de repente. «Ah, debe ser David». Salió corriendo hacia la entrada. Poco después, se escuchó la voz de un hombre joven. «Jessica, te extrañé». Y de la entrada, apareció un apuesto hombre blanco, de unos 25 años. «David», gritó Jessica, abrazándolo por el cuello. David Roth era realmente apuesto. Con cabello castaño oscuro y ojos verdes, parecía una estatua. Vestía un costoso traje Armani y llevaba un reloj Patek Philippe de $1 millón en la muñeca. «Cariño, hoy te ves de buen humor», dijo David, abrazando a Jessica. Ricardo observó a David en silencio. Por fuera, parecía un hombre de la alta sociedad perfecto,
pero Ricardo notó algo extraño. El reloj era de marca, pero la forma en que lo llevaba era incómoda, y el traje, aunque costoso, no le quedaba perfecto. Parecía ropa que usaría alguien que de repente se hizo rico. «David, tenemos un nuevo tutor en casa», dijo Jessica, señalando a Ricardo. «Viene de México». David miró a Ricardo y sonrió incómodamente. «Ah, hola». Su saludo fue cortés, pero Ricardo sintió algo calculador en su mirada. «David es un artista», dijo Jessica con orgullo. «Tuvo una exposición individual en París y una de sus obras se vendió por $100,000. Ricardo asintió, pero por dentro se preguntó, ¿un artista exitoso de verdad tendría tiempo para estar aquí todos los días? «Bueno, me voy con David», dijo Jessica tomando su bolso. «Hoy no voy a estudiar. Papá ya me dio permiso». El señor Richard tenía una expresión incómoda, pero a Jessica no le importó. «¿Y tú?», dijo Jessica mirando a Ricardo, «mientras no esté, limpia el jardín. Eso es lo que te corresponde hacer». El puño de Ricardo se apretó de nuevo, pero se contuvo. «Entendido». Justo cuando Jessica y David se disponían a salir, Jessica se dio la vuelta y lanzó una última palabra que hirió el corazón de Ricardo. «Enséñame bien, y hasta te daré un hijo», fue dicho en tono de broma, pero el desprecio que contenía era lacerante. El señor Richard se disculpó, avergonzado. «Lo siento mucho, señor Mendoza. Jessica es un poco». Pero Ricardo hizo un gesto con la mano, indicando que estaba bien. «Está bien, señor. Los jóvenes son así». Pero por dentro pensaba otra cosa. ¿Sabría Jessica lo peligrosa que era la situación en la que se encontraba? Esa noche, Ricardo, desde la habitación de invitados, miraba por la ventana, sumido en sus pensamientos. Las palabras humillantes de Jessica seguían resonando en sus oídos, pero más importante aún era el hombre llamado David Roth. Ricardo sacó su laptop de su bolso y revisó la información sobre David una vez más, y esbozó una pequeña sonrisa. Mañana, parecía que un juego realmente interesante comenzaría. A la mañana siguiente, a las 9, Ricardo ya estaba desayunando en el comedor. Después de un simple desayuno de tostadas y café, estaba organizando los materiales de estudio que Jessica usaría, pero Jessica seguía dormida. El señor Richard dijo con un aire de disculpa, «Jessica normalmente se levanta a las 3 de la tarde. Anoche también estuvo de fiesta hasta tarde». Ricardo asintió, pero por dentro suspiró. Con ese patrón de vida, un estudio adecuado sería imposible. A las 3:30 de la tarde Jessica apareció, vestida con una bata de seda, el cabello revuelto y el rostro sin maquillaje. Su expresión estaba llena de irritación. «¿Por qué tanto ruido?», dijo, bostezando mientras bajaba las escaleras. Ricardo la saludó cortésmente. «Hola, señorita Jessica. ¿Comenzamos la clase hoy?». Jessica miró a Ricardo y suspiró. «Ah, ¿todavía estás aquí?». «Sí, hoy comenzaremos con matemáticas». Cuando Ricardo sacó los libros, Jessica se burló. «¿Matemáticas? ¿Acaso eras profesor de matemáticas en México?», dijo, mientras sacaba una botella de agua mineral del refrigerador y bebía. «No creo que sepas las matemáticas que aprenden nuestros estudiantes de secundaria. ¿Acaso en tu país todavía usan ábacos?». Ricardo respondió con paciencia. «La educación matemática en México es de un nivel considerable». Pero Jessica resopló. «¿Nivel considerable? Entonces resuelve este problema de cálculo». Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y dijo desafiante, «Es lo que estoy aprendiendo ahora mismo. Me pregunto si podrás resolverlo». El problema que Jessica trajo era de cálculo a nivel de preparatoria. Para Ricardo era un problema demasiado fácil, pero deliberadamente tardó en resolverlo. Actuó como si le resultara difícil. Esta parte es un poco complicada». Jessica lo miró y se sintió satisfecha. «Ja, ves, no puedes resolverlo. ¿Cómo va a enseñarme a alguien así?». «Aún así, lo intentaré». Ricardo tomó un lápiz y comenzó a resolver el problema. Por supuesto, sabía la respuesta, pero deliberadamente mezcló algunos errores. Cuando finalmente dio la respuesta correcta, Jessica tenía una expresión de incredulidad. «Oh, ¿lo adivinaste por suerte?». Miró el proceso de Ricardo y ladeó la cabeza. «Extraño. Este método, no lo conozco». Justo en ese momento, sonó el timbre de la entrada. El rostro de Jessica se iluminó de repente. «Es David». Salió corriendo y abrió la puerta.
Cuando David apareció con un ramo de flores, Jessica se alegró como una niña. «Cariño, qué lindas flores». David la abrazó y dijo, «Son rosas traídas de Francia. Las pedí especialmente para ti». Ricardo los observó en silencio. La vestimenta de David seguía pareciendo perfecta, pero había algo incómodo. Especialmente el reloj que llevaba era de marca, pero la forma en que lo usaba era como si fuera la primera vez, y en su forma de hablar también se percibía una sutil artificialidad. «Jessica, ¿qué haces hoy?», preguntó David. Jessica señaló a Ricardo y dijo con irritación, «Este mexicano me está molestando con que me enseñará matemáticas». «¿No es ridículo?». David miró a Ricardo y sonrió incómodamente. «Ah, hola. Ayer aprendí». Pero Jessica lo interrumpió. «David, vámonos. No quiero tratar con gente así». «Un momento, señorita Jessica», dijo Ricardo. «Es hora de la clase». Jessica se dio la vuelta, enojada. «¿Clase? ¿Cuándo dije que tomaría clases?». Su voz se volvió cortante. «¿Qué podría aprender de alguien de un país atrasado como el tuyo? Preferiría aprender de un perro». David intentó calmar a Jessica. «Cariño, no seas así. Es alguien que tu padre contrató». Pero a Jessica no le importó. «Mi padre también es muy raro. ¿Por qué tiene que traer a alguien así y bajar el nivel de nuestra casa?». Miró a Ricardo de arriba a abajo y continuó. «Con solo verlo, se nota que es pobre. Su ropa es barata». El traje que Ricardo vestía era en realidad hecho a medida en Italia, pero lo había elegido deliberadamente para que pareciera corriente. Pero Jessica no podía saberlo. «Solo tener a alguien así en casa ya me avergüenza». Las palabras de Jessica se volvieron cada vez más hirientes. «¿Qué pensarán mis amigos si se enteran? Todos se reirán si decimos que contratamos a un mexicano». Justo en ese momento, el señor Richard salió del estudio. «Jessica, ¿por qué tanto ruido?». Jessica se quejó a su padre. «Papá, esta persona me estresa». «¿Por qué lo contrataste?». El presidente tenía una expresión incómoda. «Jessica, el señor Mendoza es una persona muy competente». «¿Competente?». Jessica se rió con incredulidad. «Acaba de tardar un montón en resolver un problema de matemáticas». Cruzó los brazos y dijo, «Papá, sé sincero, ¿no lo contrataste porque es barato? Los mexicanos tienen salarios bajos». La expresión de Ricardo cambió sutilmente, pero aún mantuvo la calma. El señor Richard dijo, avergonzado, «Jessica, esas palabras». Pero Jessica continuó, «Es la verdad, ¿no? A los mexicanos se les puede pagar menos que a otras personas, ¿verdad? Por eso lo contrataste». David intentó cambiar el ambiente incómodo. «Jessica, vámonos. Tenemos una reservación en un restaurante hoy». Jessica asintió. «Cierto, dijiste que tenías una reservación en un restaurante Michelin de 3 estrellas». Miró a Ricardo y se burló. «¿Sabes lo que es Michelin? Es la máxima calificación para restaurantes de lujo en el mundo. Claro, gente como tú nunca irá en su vida». Ricardo sonrió amargamente por dentro. Conocía decenas de restaurantes Michelin de 3 estrellas y con algunos de sus chefs tenía amistad personal. Pero no era el momento de revelar eso. «Que se diviertan entonces». Jessica lo miró y negó con la cabeza. «Qué hombre tan aburrido». Justo cuando Jessica y David se disponían a salir, Jessica se dio la vuelta y dijo, «Ah, por cierto, esta noche limpia el jardín de nuestra casa. Tenemos una fiesta». Ricardo tenía una expresión de sorpresa. «¿Limpiar el jardín?». Jessica dijo como si fuera lo más obvio. «Por supuesto. Si comes y duermes gratis aquí, eso es lo mínimo que puedes hacer». El señor Richard intervino. «Jessica, el señor Mendoza es un tutor, no un jardinero». Pero a Jessica no le importó. Tutor o lo que sea, de todos modos es mexicano, así que hará bien ese tipo de trabajo. Sus palabras contenían un racismo descarado. «Ustedes, los de tu país, siempre han hecho ese tipo de trabajo, ¿no?». El puño de Ricardo se apretó de nuevo, pero respiró hondo y se contuvo. «Entendido», Jessica dijo satisfecha. «Así me gusta, obediente. Esa es la actitud que te corresponde». Tomó el brazo de David y se dirigió a la entrada. Dijo Jessica, dándose la vuelta en la puerta, «mañana a la fiesta vendrán muchos de mis amigos. También quiero que sirvas. Mis amigos se sorprenderán de ver a un mexicano sirviendo». La burla en sus palabras era lacerante.
como si fuera una atracción de circo. David tenía una expresión ligeramente incómoda, pero no detuvo a Jessica. Al contrario, miró a Ricardo y se encogió de hombros con una expresión de disculpa. Pero Ricardo sintió algo calculador en la actitud de David, como si quisiera aprovecharse del comportamiento de Jessica. Después de que se fueron, el señor Richard suspiró profundamente. «Lo siento mucho, señor Mendoza. Jessica se ha comportado muy mal». Ricardo hizo un gesto con la mano, indicando que estaba bien. «Está bien, señor. Los jóvenes son así», pero por dentro pensaba otra cosa. Esa noche, Ricardo realmente limpió el jardín. Por supuesto, no era necesario, pero en ese momento, ocultar su verdadera identidad era más importante. Mientras arreglaba el jardín, pensó en la fiesta de mañana. Si se encontraba con los amigos de Jessica, probablemente sufriría humillaciones aún peores. Pero Ricardo tenía otro plan. Podría observar a David con más detalle en la fiesta de mañana y quizás encontrar más pruebas concluyentes sobre la verdadera identidad de David. Ricardo roció agua con la manguera y esbozó una pequeña sonrisa. Jessica no tenía ni idea de lo peligroso que era el juego en el que se había metido. Al día siguiente, sábado por la tarde, la mansión Hunter estaba ocupada con los preparativos de la fiesta. Para la fiesta de cumpleaños número 20 de Jessica, empresas profesionales habían llegado para decorar el jardín de manera espectacular. Se preparaba champán francés, trufas italianas y el mejor sake y comida de lujo traídos de Japón. Solo el costo de la fiesta parecía superar fácilmente los $200,000. Ricardo se estaba cambiando en la habitación de invitados. Hoy tenía que servir como Jessica había ordenado. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, su expresión reflejaba emociones complejas. En realidad, había asistido a innumerables fiestas como invitado. Incluso, había sido el centro de atención en fiestas donde se reunía la élite de Wall Street. Pero hoy, su papel era el de servir. A partir de las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Todos los amigos de Jessica eran hijos de la alta sociedad estadounidense. Ashley, cuyo padre era un juez de la Corte Suprema. Britney, cuya madre era una actriz famosa. Y Chase, cuyo abuelo era un magnate petrolero. Todos presumían de antecedentes ostentosos. Solo sus atuendos parecían haber costado decenas de miles de dólares cada uno. «Feliz cumpleaños, Jessica». Los amigos se reunieron uno a uno para felicitarla. Jessica llevaba un vestido de Chanel hecho a medida, cuyo precio superaba los $50,000. Llevaba un collar de diamantes de Tiffany en el cuello y un reloj Cartier en la muñeca. Parecía una princesa perfecta. «Chicos, hoy tenemos algo divertido que ver», dijo Jessica, reuniendo a sus amigos. «Tenemos un tutor mexicano en casa. Hoy va a servir». Los amigos mostraron expresiones de curiosidad. «¿De verdad, un mexicano?», preguntó Ashley. «¿Cómo es?» «Es solo un asiático común y corriente», dijo Jessica, agitando la mano. «Mi padre lo contrató para que trabajara barato. Los mexicanos tienen salarios bajos». Britney se rió a carcajadas. «Vaya, en mi casa tenemos filipinos, pero nunca había visto un mexicano». Chase intervino. «¿México es un país pequeño al lado de China?». Justo en ese momento, Ricardo apareció con una bandeja de champán, vestido con un traje negro y guantes blancos. Parecía un camarero. «¿Desean champán?», dijo Ricardo cortésmente. Todos sus amigos lo miraron con curiosidad. «Oh, de verdad es mexicano», dijo Ashley con interés, «pero sabe hablar inglés». Jessica se burló en respuesta. «Solo un poco. Su pronunciación es extraña». El inglés de Ricardo era en realidad nativo, pero Jessica no quería admitirlo. Britney se acercó a Ricardo y dijo, «¿Qué hacías en México?». Justo cuando Ricardo iba a responder, Jessica intervino. «¿Qué iba a hacer? Vivir en la pobreza, supongo. Por eso vino a trabajar a Estados Unidos, ¿no?». Todos los amigos se rieron. «Tienes razón, vino en busca del sueño americano», dijo Chase con diversión. «Oye, ¿sabes cocinar comida mexicana? ¿Como enchiladas o algo así?». Justo cuando Ricardo iba a responder, «Sí, un poco», Jessica volvió a intervenir. «Enchiladas. Huelen fatal. Nunca las hagas en nuestra casa. Toda la casa apestará». Los amigos se rieron a carcajadas. «Jessica tiene razón.
La comida latinoamericana tiene un olor muy fuerte, dijo Ashley, fingiendo taparse la nariz. Especialmente la comida mexicana, he oído que es peor. Ricardo se quedó de pie en silencio, pero sus puños temblaban ligeramente. Pero oye, ¿de verdad eres tutor?, preguntó Brittany con desconfianza. ¿Qué puedes enseñarle a alguien tan inteligente como Jessica? Jessica dijo con orgullo, tengo un puntaje SAT de 1520. Voy a aplicar a Harvard. Los amigos exclamaron con admiración. ¡Wow! ¿Cómo Jessica? Pero este hombre, dijo Jessica señalando a Ricardo, ayer tardó un montón en resolver un problema de matemáticas. Apenas lo resolvió, pero su habilidad es realmente dudosa. Chase dijo con interés. Entonces probémoslo. Oye, mexicano, lo señaló con el dedo. Te daré un problema de matemáticas, resuélvelo. Ricardo asintió en silencio. Chase sacó su teléfono, buscó algo y dijo, ¿qué tal este? Es un problema de cálculo. Lo que apareció en la pantalla era un problema de nivel universitario de primer año. Para Ricardo, era un problema demasiado fácil, pero fingió estar pensando. ¿Qué? No puedes resolverlo, dijo Jessica con una burla. Claro, el nivel de educación de México es solo eso. Todos los amigos miraban a Ricardo con desprecio. No, un momento, dijo Ricardo. Y comenzó a escribir la respuesta en un papel. Sorprendentemente, Ricardo resolvió el problema perfectamente en solo 3 minutos, y lo hizo con un método más eficiente que el convencional. Chase comprobó la respuesta, y su expresión fue de sorpresa. Es correcto. Ashley también dijo con sorpresa, lo hace mejor de lo que pensaba. Pero Jessica no quería admitirlo. Debe haber sido suerte. Haz un problema más. Esta vez, Brittany buscó un problema más difícil. Era un problema de cálculo complejo de nivel universitario de segundo año. ¿Qué tal este? Es un problema que me dio mi amigo de la Facultad de Matemáticas. Ricardo, una vez más, comenzó a resolver el problema con calma, pero esta vez lo hizo aún más rápido. Presentó una solución perfecta en solo 2 minutos, y lo hizo con 3 métodos diferentes. Todos los amigos se quedaron boquiabiertos. Extraño, murmuró Chase. Mi hermano tampoco pudo resolver este problema. El rostro de Jessica se contrajo cada vez más. Algo no estaba saliendo como esperaba. Bueno, saber matemáticas no es gran cosa, dijo, forzando una sonrisa. Los mexicanos solo son buenos en matemáticas. No pueden hacer otras cosas. Justo en ese momento, hubo un alboroto en la fiesta. Un invitado derramó vino sobre una alfombra costosa, dejando una mancha. ¿Cómo es posible? Esta alfombra es traída de Francia, gritó Jessica avergonzada. Cuesta $30,000 la pieza. Hay que limpiarla rápido, Ashley dijo. Si pasa el tiempo, la mancha se quedará permanentemente, pero nadie sabía qué hacer. Hubo sugerencias de llamar a una empresa de limpieza profesional, pero eso era imposible en ese momento. Permítanme intentarlo, dijo Ricardo en voz baja. Jessica se burló. ¿Qué sabes tú de limpiar alfombras? Pero Ricardo ya se estaba moviendo. Trajo algunos ingredientes de la cocina y comenzó a hacer una solución especial. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Brittany. Ricardo explicó. Las manchas de vino blanco se pueden quitar con una solución de sal, agua carbonatada y un poco de vinagre. Preparó la solución con las proporciones exactas y la aplicó sobre la mancha. Luego comenzó a golpear suavemente con un método especial. Sorprendentemente, la mancha comenzó a desaparecer lentamente. 10 minutos después, estaba completamente limpia, como si nunca hubiera habido una mancha. Todos los invitados exclamaron con admiración. ¡Guau! Quedó realmente limpio. ¿Cómo sabía eso? Jessica estaba avergonzada. Un mexicano al que despreciaba tenía conocimientos que ellos no poseían. Bueno, limpiar es algo que seguro saben hacer bien, dijo incómodamente. Los mexicanos siempre han hecho ese tipo de trabajo. Pero la mirada de sus amigos había cambiado. Especialmente Chase comenzó a mirar a Ricardo con otros ojos. Eres más inteligente de lo que pensaba. ¿Dónde aprendiste eso? Ricardo respondió con humildad. Solo lo aprendí aquí y allá. Justo en ese momento, David apareció en la fiesta. Vestía un costoso esmoquín, pero aún había algo incómodo en él. «Feliz cumpleaños, Jessica», dijo, acercándose con una gran caja de regalo. «Lo pedí especialmente en París.
Jessica recibió el regalo con alegría. «Oh, ¿qué es?». Cuando abrió la caja, encontró un bolso Hermès de edición limitada. «Este no cuesta $100,000», exclamaron todos sus amigos con admiración, pero Ricardo miró el bolso con una expresión sutil. «Cariño, muchas gracias», dijo Jessica, abrazando a David. Pero Ricardo observaba las manos de David con atención. Había pequeñas imperfecciones debajo de sus uñas, heridas que normalmente se producen al manipular accesorios baratos. Un verdadero rico no tendría razón para tener tales imperfecciones. Mientras la fiesta estaba en pleno apogeo, Jessica reunió a sus amigos y dijo: «Chicos, les voy a mostrar algo divertido». Señaló a Ricardo y continuó: «Tengo que enseñarle modales americanos. Cómo saludar a la alta sociedad». «Buena idea», exclamó Ashley, aplaudiendo. «Muéstranos tu reverencia mexicana», intervino Britney. «Haznos una reverencia de 90 grados», dijo Chase, riendo. «Claro, esa es la costumbre de tu país, ¿no?». Una emoción compleja cruzó el rostro de Ricardo, pero aún mantuvo la calma. Jessica dijo, satisfecha: «Vamos, hazlo. Somos mucho más importantes que tú, así que por supuesto, debes reverenciarnos». Todos los presentes lo miraron con expectación. Ricardo guardó silencio por un momento, y luego dijo en voz baja: «Lo siento, pero no puedo hacer eso». El rostro de Jessica se endureció instantáneamente. «¿Qué? ¿Me estás desobedeciendo?». La atmósfera de la fiesta se volvió repentinamente fría. ¿Cómo se desarrollaría esta situación? La atmósfera en la fiesta se había congelado. El rostro de Jessica se ponía cada vez más rojo. «¿Me estás desobedeciendo?». Su voz estaba llena de incredulidad. Nadie le había respondido nunca antes. «¿No se supone que debes hacer todo lo que te ordene?». Ricardo respondió con calma: «Fui contratado como tutor, no para hacer su entretenimiento». Todos los invitados contuvieron la respiración. Nunca habían visto a un mexicano hablar con tanta dignidad a Jessica. Jessica tartamudeó, avergonzada. «Tú, ¿qué dijiste?». «Una reverencia es una muestra de respeto hacia alguien a quien se honra», dijo Ricardo con claridad. «Pero no puedo hacerlo ante personas que me ven como una burla». Chase se rió con incredulidad. «Oye, este tipo es realmente gracioso. ¿Nos está desafiando?». Ashley también intervino. «¿Cómo se atreve a tener esa actitud?». Justo en ese momento, el señor Richard salió del estudio. El ruido de la fiesta era demasiado fuerte, así que había salido a ver qué pasaba. «¿Qué sucede?». Tan pronto como Jessica vio a su padre, corrió hacia él. «Papá, este hombre me está contestando». Su voz empezó a quebrarse. «¿El señor Mendoza?», dijo el señor Richard, con una expresión perpleja. Ricardo explicó la situación con calma. «Lo siento, señor, pero tuve que rechazar una petición que no era educativamente apropiada». El presidente miró a Jessica y preguntó: «Jessica, ¿qué le pediste?». Jessica no pudo responder y solo se mordió el labio. En realidad, se sentía avergonzada de su comportamiento, pero le molestaba más haber perdido la compostura delante de sus amigos. «Papá siempre solo lo escucha a él», gritó, y subió corriendo al segundo piso. David intentó cambiar el ambiente incómodo. «Señor Hunter, intentaré calmar a Jessica». Pero Ricardo no se perdió la expresión de David. Un destello calculador cruzó sus ojos, como si estuviera pensando en cómo aprovechar la situación. Uno a uno, los amigos comenzaron a abandonar la fiesta. La atmósfera se había roto por completo. «Hoy me voy, Jessica», dijo Ashley incómodamente. Britney también, tomando su bolso, dijo: «Dale mis saludos a Jessica». Chase miró a Ricardo una vez más, negó con la cabeza y se fue. El señor Richard suspiró profundamente. «Lo siento mucho, señor Mendoza. Jessica se ha comportado muy mal». Ricardo hizo un gesto con la mano, indicando que estaba bien. «Está bien, señor, pero me aseguraré de que esto no vuelva a suceder». El presidente asintió y regresó a su estudio. Ricardo ayudó a organizar la sala de fiestas mientras observaba a David. David subió al segundo piso para calmar a Jessica y bajó rápidamente. «Jessica está demasiado enojada para hablar con nadie», le dijo a Ricardo. «Parece que se molestó por usted». «Lo siento», respondió Ricardo, pero por dentro pensaba otra cosa. El tiempo que David pasó arriba fue demasiado corto. Si realmente hubiera consolado a Jessica, habría tardado al menos 10 minutos,
pero bajar en solo 3 minutos era extraño. Pero, señor, dijo David con cautela, vi cómo resolvía los problemas de matemáticas hoy, y sus habilidades son realmente buenas. Ricardo sonrió humildemente. Es usted muy amable, pero las siguientes palabras de David fueron inesperadas. ¿Sabe algo de finanzas? Estoy interesado en invertir últimamente. Los oídos de Ricardo se agudizaron. ¿Por qué de repente hablaba de inversiones? Cuando se presentaba como artista, un poco, respondió Ricardo con cautela. Los ojos de David brillaron. ¿De verdad? Entonces, ¿también invierte en acciones? A veces, respondió Ricardo deliberadamente de manera vaga. David comenzó a mostrar más interés. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Yo todavía soy un principiante. ¿Podría darme algún consejo? Ricardo estaba convencido por dentro. Este hombre no era un simple artista. ¿Qué desea saber?, preguntó Ricardo. David miró a su alrededor y bajó la voz. En realidad, me intriga saber qué tipo de inversiones hace la familia de Jessica. ¿Dónde invierten su dinero grandes empresas como el Grupo Hunter? En ese momento, Ricardo estaba seguro de la identidad de este hombre. Esa información es confidencial, dijo Ricardo, dejando la frase en el aire. David mostró una expresión de decepción. Ah, claro. Obviamente no puede decirme, pero en su mirada se notaba claramente su frustración. Ricardo no dejó pasar la oportunidad. Sin embargo, puedo darle algunos consejos generales sobre inversiones. ¿De verdad?, dijo David, encantado. Entonces, ¿podríamos hablar de esto en privado cuando tenga tiempo? Ricardo asintió. De acuerdo, David dijo satisfecho. Entonces, por favor, hágame un espacio mañana después de la clase de Jessica. Esa noche, Ricardo encendió su laptop en la habitación y revisó más a fondo la información sobre David. Los resultados fueron sorprendentes. Existía un artista llamado David Roth, pero era una persona completamente diferente al hombre que estaba saliendo con Jessica. El verdadero David Roth era un escultor de 60 años. Entonces, ¿quién era este hombre que salía con Jessica? Ricardo profundizó en su investigación y finalmente encontró una pista. El verdadero nombre de este hombre era Michael Thompson y había estado viajando por Europa y Estados Unidos durante los últimos 5 años, cometiendo estafas contra mujeres adineradas. El método de Michael era sofisticado. Siempre se hacía pasar por artista o empresario, se ganaba la confianza de su objetivo y luego les quitaba el dinero. Su principal objetivo eran las herederas, y Jessica era una presa perfecta, una heredera ingenua de 20 años. Y además, estaba a punto de heredar una enorme fortuna. Ricardo descubrió un hecho aún más impactante. Entre las mujeres a las que Michael había estafado en el pasado, había una mexicana. Era una mujer llamada Sofía Ramírez, la hija de un importante empresario mexicano. Michael le había quitado $3 millones y había desaparecido. Sofía Ramírez. El nombre salió de los labios de Ricardo en voz baja. De hecho, ella tenía una relación especial con Ricardo. Era su primer amor. Habían estudiado juntos en la universidad. Ella había ido a estudiar a Estados Unidos, conoció a Michael y sufrió una gran herida al ser engañada por él. Finalmente, debido a eso, cayó en depresión y todavía estaba recibiendo tratamiento. Esa era la verdadera razón por la que Ricardo había venido aquí, para encontrar a Michael, vengarse y evitar que hubiera más víctimas. Y ahora, Jessica estaba en el mismo peligro. A pesar de que ella lo había humillado tanto, Ricardo sintió que tenía que salvarla. Al día siguiente, domingo por la tarde, Jessica seguía enojada. Sentía que la habían avergonzado delante de sus amigos por lo ocurrido la noche anterior. «Hoy no voy a estudiar», dijo, acostada en el sofá. «Me arruinaste el día, así que asume la responsabilidad». Ricardo dijo con calma, «Señorita Jessica, lamento mucho lo de ayer, pero debemos continuar con sus estudios». Jessica se levantó de golpe y gritó, «¿Quién te pidió que te disculparas? Solo vete». Pero Ricardo no retrocedió. «El examen SAT es en solo 2 meses». «¿SAT?» Jessica se burló. «¿Crees que me preocupa el SAT? ¿Sabes cuánto dona mi padre a Harvard?», Ricardo dijo en voz baja. «Por mucha donación que se haga, se necesita una puntuación mínima». El rostro de Jessica se endureció. En realidad,
Sus calificaciones eran demasiado bajas para entrar a Harvard. Justo en ese momento, David apareció. «Jessica, ¿sigues enojada?», dijo, acercándose con flores. Cuando Jessica vio a David, su expresión se iluminó. «Cariño». David miró a Ricardo y dijo, «Señor, ¿está libre para nuestra consulta de inversiones, como prometió ayer?». Ricardo no podía dejar pasar esta oportunidad. Era la oportunidad perfecta para exponer la verdadera identidad de Michael. «Sí, de acuerdo». Jessica tenía una expresión perpleja. «¿Consulta de inversiones? Tú sabes de inversiones». David sonrió y dijo, «Ayer vi que el señor también sabe de finanzas». ¿Podría Ricardo exponer completamente la verdadera identidad de Michael y podría salvar a Jessica del peligro? El lunes por la tarde, Ricardo y David se reunieron en una pequeña cafetería detrás de la mansión Hunter. El ambiente era tranquilo para que pudieran hablar a solas. David iba vestido con más esmero de lo habitual. Una camisa Armani, una corbata Hermès y un reloj Rolex, haciendo perfectamente el papel de un hombre rico. Pero para la mirada aguda de Ricardo, todo parecía falso. «Señor, muchas gracias por su tiempo», dijo David bebiendo café. «La verdad es que no sé mucho de inversiones». Ricardo lo observó en silencio. Las manos de David temblaban ligeramente y tenía el hábito de tocarse el reloj constantemente. Era una señal de nerviosismo. «¿En qué tipo de inversiones está interesado?», preguntó Ricardo. David miró a su alrededor y bajó la voz. «En realidad, me intriga saber cómo invierten las grandes empresas como el Grupo Hunter, especialmente las inversiones en el extranjero». La comisura de los labios de Ricardo se levantó ligeramente. Finalmente estaba mostrando su verdadera naturaleza. «¿Por qué le interesa esa información?», preguntó Ricardo con cautela. David sonrió incómodamente. «Ah, es que creo que también me ayudaría en mi trabajo como artista. El mercado del arte tiene similitudes con la inversión, ¿sabe?». Pero su explicación no tenía sentido. ¿Por qué un artista querría información sobre las inversiones extranjeras de una empresa? Ricardo comenzó a tender la trampa. ¿Quizás le interesa algún sector específico? Los ojos de David brillaron. «Sí, he oído que el padre de Jessica invierte mucho en Asia. Ese tipo de información». En ese momento, Ricardo estaba seguro. Este hombre estaba buscando información sobre las inversiones del Grupo Hunter. «Esa información es realmente confidencial», dijo Ricardo, dejando la frase en el aire. David comenzó a impacientarse. «Claro, pero ¿no cree que usted sabe algo? Trabaja en la casa de Jessica». Ricardo siguió por dentro. Podía sentir lo desesperado que estaba este hombre. «De hecho», dijo Ricardo, bajando aún más la voz, «escuché algo por casualidad». Los ojos de David se abrieron aún más. «¿De verdad? ¿Qué es?». Ricardo miró a su alrededor y dijo, «El señor Hunter planea una gran inversión en el sudeste asiático pronto, alrededor de $3.000 millones. David comenzó a emocionarse. $3.000 millones. ¿En qué sector?». Ricardo fingió dudar. Bueno, no sé si debería decir esto». David dijo apresuradamente, «No se lo diré a nadie, solo yo lo sabré». Ricardo estaba convencido por dentro. Sabía exactamente lo que este hombre pensaba hacer con esa información. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Ricardo. Era una llamada del señor Richard Hunter. «Señor Mendoza, ¿tiene tiempo ahora? Ha surgido una emergencia». Cuando Ricardo contestó la llamada, David mostró una expresión de decepción. «Lo siento, ha surgido una emergencia», dijo Ricardo, levantándose. David dijo, frustrado, «Entonces, ¿continuamos nuestra conversación en otro momento?». De vuelta en la mansión Hunter, Ricardo se dirigió al estudio del señor Richard. La expresión del presidente era grave. «Señor Mendoza, ha ocurrido algo grave». Sobre el escritorio, varios documentos estaban desordenados. «Las acciones de nuestra empresa han comenzado a caer en picada de repente. Parece que alguien está difundiendo rumores maliciosos». Ricardo examinó los documentos. El precio de las acciones del Grupo Hunter había caído un 20% en un solo día. «¿Qué rumor?», preguntó Ricardo. El presidente suspiró y dijo, «El rumor de que sufrimos grandes pérdidas en nuestras inversiones en el sudeste asiático. Pero esa inversión aún no ha comenzado.
Un rayo cruzó la mente de Ricardo. La información falsa que acababa de darle a David ya se había extendido por el mercado. Esto no era una simple coincidencia. David había hecho una venta en corto de inmediato tan pronto como recibió esa información. Señor, ¿sabe dónde comenzó este rumor? Investigamos y descubrimos que inversores anónimos están vendiendo nuestras acciones en corto a gran escala, dijo el presidente con frustración. ¿Quién demonios está haciendo esto? Ricardo estaba ahora seguro. La identidad de David y su verdadero propósito no solo estaba detrás del dinero de Jessica, sino que planeaba derribar al grupo Hunter por completo. Señor, creo que puedo ayudar, dijo Ricardo en voz baja. El señor Richard tenía una expresión perpleja. ¿Usted, señor Mendoza? ¿Cómo? Ricardo dudó por un momento. Parecía que era el momento de revelar su verdadera identidad. En realidad, Ricardo respiró hondo. No soy un simple tutor. Los ojos del presidente se abrieron. Entonces, ¿cuál es su verdadera identidad? Ricardo sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Fui director general regional de Goldman Sachs Asia y actualmente trabajo como consultor de inversiones independiente. El señor Richard tomó la tarjeta de presentación y se sorprendió. ¿Director general de Goldman Sachs? Entonces, ¿por qué está en mi casa como tutor? Ricardo explicó. En realidad tenía un propósito especial, investigar al novio de la señorita Jessica, David. ¿A David? ¿Por qué? Preguntó el presidente. Ricardo dijo con una expresión seria, ese hombre no es David Roth. Su verdadero nombre es Michael Thompson, y es un criminal profesional que estafa a mujeres adineradas en Europa y Estados Unidos. El rostro del presidente se puso pálido. Entonces Jessica está en peligro. Ricardo asintió. Sí, y parece que el grupo Hunter también se ha convertido en su objetivo. Acabo de darle información falsa a propósito, y eso provocó la caída de las acciones. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó el presidente, angustiado. Ricardo dijo con calma, primero, debemos estabilizar el precio de las acciones, y luego, debemos exponer completamente la identidad de Michael. El presidente preguntó apresuradamente, ¿podemos hacerlo ahora mismo? Ricardo encendió la computadora y dijo, sí, es posible. Si utilizo mis contactos de Wall Street, sus dedos comenzaron a moverse rápidamente sobre el teclado. En un instante, se puso en contacto con varios bancos de inversión y fondos de cobertura. Hola, James, soy Ricardo Mendoza. Necesito ayuda urgente. El señor Richard miró a Ricardo con asombro. El hombre que pensaba que era un humilde tutor mexicano estaba hablando cómodamente con magnates de Wall Street. Tom, un rumor malicioso, se está extendiendo sobre las acciones del grupo Hunter. ¿Puedes emitir un comunicado de prensa de refutación de inmediato? La voz de Ricardo estaba llena de confianza y autoridad. 30 minutos después, ocurrió un milagro. Varios medios financieros comenzaron a publicar artículos positivos sobre el grupo Hunter, y el precio de las acciones comenzó a recuperarse lentamente. El señor Richard dijo con una expresión de incredulidad, ¿cómo es esto posible? En Wall Street, los contactos lo son todo, dijo Ricardo, sonriendo. Tengo la confianza que he construido a lo largo de los años. El presidente dijo, conmovido, señor Mendoza, no, señor director Mendoza, realmente no sé cómo agradecerle. Ricardo hizo un gesto con la mano. Aún no ha terminado. Ahora debemos eliminar a Michael por completo. Justo en ese momento, Jessica irrumpió en el estudio. Papá, ¿qué pasa? Ella aún no tenía ni idea. Tenemos algo importante que decirte. ¿Cómo reaccionaría Jessica al conocer la verdadera identidad de David? Cuando Jessica se sentó en la silla del estudio, su rostro aún estaba lleno de irritación. Papá, ¿qué pasa para que estés tan serio? El señor Richard miró a su hija y suspiró profundamente. Jessica, hay un hecho importante que debes saber. Señaló a Ricardo y dijo, ¿sobre quién es el señor Mendoza? ¿Quién es él?, dijo Jessica, mirando a Ricardo con indiferencia. Es el tutor de México, ¿no? El señor Richard negó con la cabeza. No, Jessica. El señor Mendoza era director general de Goldman Sachs, uno de los expertos en inversiones más influyentes de Wall Street. La expresión de Jessica comenzó a cambiar lentamente. ¿Qué? ¿Goldman Sachs? Miró a Ricardo de nuevo.
¿Qué significa eso? Señorita Jessica, lo siento, dijo Ricardo en voz baja. Tenía razones para ocultar mi verdadera identidad. El rostro de Jessica se ponía cada vez más pálido. Espera, dijo Jessica, cubriéndose la cabeza con las manos. Entonces, tú realmente eres. Ricardo asintió. Sí, me gradué con honores del MBA de Harvard y trabajé como director general regional para Asia en Goldman Sachs. Los proyectos que supervisé valían miles de millones de dólares. Jessica se levantó de la silla de un salto. Entonces, todo lo que te dije. Su voz comenzó a temblar. El hecho de que la persona a la que había despreciado y humillado era en realidad una élite mucho más brillante que ella, le llegó como un shock. Hay algo más importante, dijo Ricardo con seriedad. Se trata de David. Jessica de repente mostró una expresión de cautela. ¿David? ¿Por qué David? David no tiene nada que ver con esto. El señor Richard tomó la mano de su hija y dijo, Jessica, escúchame bien. David te está engañando. ¿Engañándome qué? Gritó Jessica. David me ama. Nos vamos a casar pronto. Ricardo giró la pantalla de la computadora para mostrarla. Mire a esta persona. En la pantalla aparecía la verdadera información personal de Michael Thompson. El nombre David Roth es falso. Su verdadero nombre es Michael Thompson y es un estafador profesional que engaña a mujeres adineradas en Europa y Estados Unidos. Jessica miró la pantalla y negó con la cabeza. Imposible. Es un homónimo, pero Ricardo mostró más pruebas. Fotografías y artículos de periódicos de mujeres a las que Michael había estafado en el pasado, aparecieron en fila. Todas estas mujeres eran hijas de familias adineradas, y todas tenían una edad similar a la suya. Mentira, gritó Jessica. David no es así, pero la confianza en su voz flaqueaba. Ricardo dijo con calma, Señorita Jessica, ¿alguna vez le habló de matrimonio? Jessica se estremeció. David, de hecho, le había estado hablando de matrimonio con frecuencia últimamente. ¿Y alguna vez le preguntó sobre su fondo fiduciario? Preguntó Ricardo de nuevo. El rostro de Jessica se puso aún más pálido. Recordó que David le había preguntado detalladamente sobre sus planes de herencia hacía unos días. Eso es normal. Para casarse, es necesario saber esas cosas. Normalmente, los hombres no hacen esas preguntas, dijo Ricardo. Especialmente si realmente aman a alguien, no sacan a colación el tema del dinero primero. El señor Richard puso la mano en el hombro de su hija y dijo, Jessica, el director Mendoza tiene razón. El momento en que David se te acercó también es extraño. Justo en ese momento sonó el timbre de la entrada. Jessica dijo por reflejo, es David. El señor Richard y Ricardo se miraron. No debe verlo ahora, dijo Ricardo apresuradamente. Si sospecha, la situación podría volverse más peligrosa, pero Jessica ya corría hacia la entrada. David, estoy aquí. Cuando David apareció, su expresión reflejaba cierta urgencia. Jessica, ¿salimos a hablar un momento? Justo cuando iba a tomar la mano de Jessica, Ricardo apareció. Hola, señor David, dijo Ricardo con un tono significativo. O debería decir, señor Michael Thompson. El rostro de David se endureció por un instante, pero rápidamente sonrió y dijo, ¿qué dice? Mi nombre es David Roth. ¿De verdad? Dijo Ricardo, sacando su teléfono. Entonces, ¿quién es la persona en esta foto? En la pantalla aparecía una foto de Michael con otra mujer. Esa mujer también era hija de una familia adinerada y había sido víctima de Michael. La mirada de David se volvió fría. Me muestra fotos extrañas. Parece que no tiene nada que ver conmigo. Pero Jessica ya estaba empezando a darse cuenta que el hombre de la foto era idéntico a David. David, ¿eres realmente tú? Jessica, no te dejes engañar por extrañas historias, dijo David apresuradamente. Este hombre está tratando de sembrar discordia entre nosotros. Pero Ricardo sacó una prueba aún más concluyente. Entonces, ¿cómo explica esto? Lo que mostró fue el historial criminal de Michael. Michael Thompson, nombre real, Michael Edward Thompson. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1998, leyó Ricardo con claridad. Buscado en Europa y Estados Unidos por un total de 8 cargos de estafa,
Monto total de las pérdidas de las víctimas, $50 millones. Jessica miró a David. ¿Esto es verdad? David se dio cuenta de que no podía negarlo más. La máscara comenzó a caer de su rostro. Está bien, lo admito, dijo de repente con voz fría. Mi nombre es Michael. ¿Y qué va a hacer al respecto? Jessica retrocedió. David, no, Michael. Tú realmente eres. Michael se burló. Sí, fui tras tu dinero. Era demasiado fácil engañar a una princesa tonta como tú. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Jessica. ¿Todo fue una mentira desde el principio?, preguntó Jessica con voz temblorosa. Michael se encogió de hombros. Amor, eso no existe. Solo necesitaba tu dinero. Miró a Jessica de arriba abajo y dijo, para ser honesto, tienes mal carácter y no eres atractiva. Si no fuera por el dinero, ni te habría mirado. Jessica se quedó sin palabras por el shock. Se dio cuenta de lo ingenua que había sido. El señor Richard dijo, furioso, sal de mi casa ahora mismo. Pero Michael seguía tranquilo. Claro, me iré. De todos modos, ya logré mi objetivo. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó Ricardo. Michael sacó su smartphone y lo mostró. Gané una fortuna vendiendo acciones del grupo Hunter en corto. Gracias a ustedes. Miró a Ricardo y dijo, especialmente a ti, gracias por la información de inversión en el sudeste asiático. Gracias a eso, gané mucho dinero. Ricardo dijo con calma, ¿sabe que esa información era falsa? Michael se sorprendió por un momento. ¿Qué? Ricardo sonrió y explicó. Fue información falsa que dejé caer a propósito y también anticipé que usted la usaría para hacer una venta en corto. Imposible. Michael revisó su teléfono apresuradamente y se horrorizó. El precio de las acciones del grupo Hunter estaba subiendo de nuevo. No, era incluso más alto que ayer. ¿Cómo es esto posible?, Ricardo explicó. Trabajé en Wall Street. Puedo detener cosas como la manipulación del precio de las acciones. El rostro de Michael se puso pálido. El dinero que pensaba ganar con la venta en corto se había convertido en una gran pérdida. Mi dinero se fue, murmuró. Ricardo añadió, y ya denuncié esto al FBI. Pronto saldrá una orden de arresto. Michael de repente adoptó una expresión amenazante. Ustedes me hicieron esto. Justo cuando intentaba sacar algo de su bolsillo, Ricardo rápidamente lo agarró por la muñeca. No haga nada peligroso. Michael forcejeó, pero no pudo con la fuerza de Ricardo. Justo en ese momento, se escuchó el sonido de una sirena en la entrada. Habían llegado los agentes del FBI. Michael Thompson queda arrestado por fraude y manipulación de acciones. Michael, mientras lo esposaban, miró a Jessica. Esto no ha terminado. Me vengaré. Jessica, viendo toda la situación, derramó lágrimas. Se dio cuenta de lo estúpida que había sido y de lo mal que había tratado a Ricardo. ¿Qué le diría ahora Jessica a Ricardo? Después de que Michael fue llevado por el FBI, un profundo silencio se apoderó de la mansión Hunter. Jessica se dejó caer en el sofá de la sala, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaban ligeramente. El señor Richard se sentó junto a su hija, dándole palmaditas en la espalda y diciendo, «Está bien, Jessica». Afortunadamente, no hubo grandes daños, pero Jessica tenía una herida más profunda que el dinero. El hecho de que la persona que creía amar la había usado desde el principio, y sobre todo, las terribles cosas que le había hecho a Ricardo, le dolían el alma. «Papá, fui una tonta», dijo Jessica sollozando. Ricardo se quedó en silencio junto a la ventana, mirando hacia afuera. De hecho, también sentía emociones complejas. Había logrado su objetivo de atrapar a Michael, pero ver el dolor que Jessica había sufrido en el proceso no le dejaba tranquilo. Por mucho que ella lo hubiera humillado, era demasiado cruel para una joven de 20 años sufrir tal traición. «Señor director Mendoza», dijo el señor Richard llamando a Ricardo, «realmente no sé cómo agradecerle. Si no hubiera sido por usted». Ricardo negó con la cabeza. «Solo hice lo que era correcto, señor». Miró a Jessica y dijo, «Sin embargo, me preocupa el shock que ha recibido la señorita Jessica». Jessica levantó la cabeza y miró a Ricardo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Señor Mendoza», dijo con voz temblorosa. Esta vez no usaba un tono informal, sino de respeto. Yo lo siento mucho». Ricardo mostró una expresión de sorpresa.
Nunca había imaginado a Jessica pidiéndole disculpas. Señorita Jessica. Ricardo estaba a punto de hablar cuando Jessica se levantó de golpe y se paró frente a él. No, déjeme hablar primero. Su voz estaba llena de un arrepentimiento profundo. Todas las palabras y acciones que le dirigí, señor Mendoza, fueron imperdonables. Jessica inclinó la cabeza profundamente y dijo: ignoré a México, lo discriminé, e incluso lo hice limpiar el jardín. Su voz se volvió cada vez más baja. Ahora me doy cuenta de lo ignorante y arrogante que fui. Usted, señor Mendoza, es una persona tan maravillosa que nunca en mi vida podré igualar. Ricardo escuchó las sinceras disculpas de Jessica y sintió emociones encontradas. En realidad, nunca había odiado a Jessica. Al contrario, le preocupaba que se metiera en problemas al ser engañada por Michael. Señorita Jessica, levante la cabeza, dijo Ricardo suavemente. Yo también oculté mi identidad, así que ambos tuvimos nuestros errores. No, Jessica negó con la cabeza. Usted ocultó su identidad para salvarme, ¿no? Pero yo, volvió a romper en llanto. Yo fui racista, ignoré a todo un país como México y lo traté como un sirviente. Fue imperdonable. El señor Richard también inclinó la cabeza profundamente ante Ricardo. Señor director Mendoza, le pido sinceramente disculpas en nombre de mi familia. Mi culpa es grande por no haber educado bien a Jessica. Ricardo los interrumpió a ambos. Basta. Eso ya pasó, pero Jessica seguía culpándose a sí misma. ¿Por qué me ayudó, señor Mendoza, si fui tan cruel con usted? Ricardo dudó un momento, y luego dijo: en realidad, tuve una razón personal. Jessica y el señor Richard lo miraron con curiosidad. Ricardo respiró hondo y dijo: entre las mujeres a las que Michael engañó en el pasado, había alguien que yo conocía. Una profunda tristeza se asomaba en su voz. Era una mujer mexicana llamada Sofía Ramírez, compañera mía de universidad. Jessica escuchó en silencio. Sofía era una persona realmente pura y amable, continuó Ricardo. Vino a estudiar a Estados Unidos, conoció a Michael y se enamoró completamente de él. Michael le quitó $3 millones y desapareció. Jessica se tapó la boca con la mano. ¿$3 millones? Ese dinero era para sus estudios y para iniciar un negocio que le había dado su padre. La voz de Ricardo tembló. Después de que Michael desapareció, Sofía cayó en una depresión severa. Todavía está en tratamiento. Jessica se quedó sin palabras por el shock. Por eso estuve persiguiendo a Michael, dijo Ricardo, apretando el puño. Para evitar que hubiera más víctimas y para vengar a Sofía. Jessica ahora entendía por qué Ricardo había intentado salvarla, por qué se había arriesgado a acercarse a Michael. ¿Quién era la señorita Sofía para usted?, preguntó Jessica con cautela. Ricardo sonrió tristemente. Era mi primer amor, pero ni siquiera pude declararle mi amor. No pude evitar que Sofía conociera a Michael, porque en ese momento no sabía qué clase de persona era Michael. Las lágrimas volvieron a caer de los ojos de Jessica. Entonces, al verme, usted pensó en la señorita Sofía, ¿verdad? Ricardo asintió. Verla en una edad similar, en una situación similar, siendo engañada por el mismo estafador, no pude quedarme de brazos cruzados. No pude salvar a Sofía. Ricardo se culpaba a sí mismo. Si hubiera sido más rápido en darme cuenta, si hubiera tenido más valor en ese momento, habría podido salvar a Sofía. Jessica tomó la mano de Ricardo. No es su culpa, señor Mendoza. Hizo lo suficiente. El señor Richard dijo, conmovido: señor director Mendoza, es usted una persona realmente admirable. A pesar de su propio dolor personal, nos ayudó a nuestra familia. Ricardo hizo un gesto con la mano. Era lo correcto. Ahora que Michael ha sido atrapado, creo que podré darle buenas noticias a Sofía. Jessica de repente se levantó y se arrodilló frente a Ricardo. Señorita Jessica, ¿qué está haciendo?, dijo Ricardo, sorprendido. Jessica inclinó la cabeza y dijo: yo le dije que hiciera una reverencia al estilo mexicano, ¿no? Ahora yo le haré una reverencia sincera en señal de disculpa. No, no se arrodille, dijo Ricardo levantando rápidamente a Jessica. No hay necesidad de eso. Pero Jessica, con lágrimas en los ojos, dijo: debo disculparme por el daño que le causé de alguna manera. Ricardo tomó a Jessica por los hombros y dijo: señorita Jessica,
Una disculpa sincera es suficiente. Señor Mendoza, dijo Jessica con voz temblorosa, ¿cómo debo vivir de ahora en adelante? He vivido muy mal hasta ahora. Ricardo sonrió suavemente. Se la tiene que vivir correctamente de ahora en adelante. Afortunadamente, la señorita Jessica aún es joven, así que puede cambiar todo lo que quiera. ¿De verdad me perdonará?, preguntó Jessica con anhelo. Ricardo asintió. Ya la he perdonado, y creo que se convertirá en una persona realmente buena en el futuro. Jessica finalmente esbozó una sonrisa de alivio. Gracias, señor Mendoza. Muchas gracias. El señor Richard le dijo a Ricardo, señor director Mendoza, me gustaría que continuara nuestra relación en el futuro, no como tutor sino como miembro de la familia. Ricardo hizo una profunda reverencia y dijo, es un honor, señor. Esa noche, Ricardo llamó a Sofía Ramírez. Sofía, soy yo. Tengo buenas noticias. Por teléfono, se escuchó la voz sorprendida de Sofía. Ricardo, ¿qué noticias? Ricardo sonrió y dijo, atrapé a Michael. He vengado tus sufrimientos. Se escuchó el llanto de Sofía. ¿De verdad? Sí, todo ha terminado, dijo Ricardo con alivio. Y Sofía, lo siento, por no haberte protegido en ese momento. Sofía sollozó y dijo, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo finalmente sintió que se había quitado un gran peso de encima, pero esta historia aún tenía un último giro. ¿Cuál sería? Una semana después, La Paz regresó a la mansión Hunter. Jessica era una persona completamente diferente. Se levantaba temprano todos los días y estudiaba seriamente con Ricardo. Su actitud había cambiado 180 grados. Señor Mendoza, ¿cómo debo abordar este problema de economía?, preguntó Jessica cortésmente. Ricardo estaba asombrado por el cambio de Jessica, verla estudiar tan diligentemente, cuando apenas una semana antes lo había despreciado. Lo llenaba de orgullo. Para este tipo de problema, primero hay que organizar los conceptos básicos. Ricardo le explicó paso a paso, y Jessica tomaba notas seriamente. Señorita Jessica, realmente ha cambiado mucho, dijo Ricardo, sonriendo. Jessica respondió, avergonzada, aún me falta mucho. Ahora me doy cuenta de lo tonta que era y de lo que es el verdadero estudio. Sus ojos reflejaban una determinación sincera. Justo en ese momento, el señor Richard salió del estudio. Su rostro mostraba una brillante sonrisa. Señor director Mendoza, tengo buenas noticias. Ricardo y Jessica lo miraron con curiosidad. El FBI se puso en contacto. Michael confesó. Reveló la ubicación de todo el dinero que había ocultado, dijo el presidente. ¿De verdad?, preguntó Jessica sorprendida. El presidente asintió. No solo eso, sino que todas las demás víctimas de sus estafas también podrán recuperar su dinero. El rostro de Ricardo se iluminó. ¿Entonces la señorita Sofía también? El presidente sonrió y dijo, sí, podrá recuperar el monto total. Ricardo finalmente sintió que se había quitado completamente un peso de encima. El hecho de que Sofía pudiera recuperar el dinero que había perdido. ¿Podría haber una noticia mejor? ¡Qué gran alivio!, dijo Ricardo con una expresión de tranquilidad. Jessica también estaba sinceramente feliz. La señorita Sofía estará muy contenta. Pero, señor director Mendoza, dijo el señor Richard con una expresión seria, hay algo que me gustaría pedirle. Ricardo escuchó atentamente. ¿Podría venir a trabajar como director de inversiones del grupo Hunter? Ricardo se sorprendió. ¿El puesto de CEO? Sí. Después de este incidente, me di cuenta de que una persona como usted es indispensable para nuestra empresa, dijo el presidente con sinceridad. Le ofreceré el doble de su salario actual. Ricardo mostró una expresión pensativa por un momento. En realidad, ya había recibido varias ofertas. Jessica dijo con cautela, señor Mendoza, yo quiero que se quede aquí. Su voz estaba llena de sinceridad. Por supuesto, no tengo derecho a pedirle eso, pero fui muy afortunada de tenerlo como mi tutor. Ricardo miró a Jessica y dijo, señorita Jessica, nunca imaginé que cambiaría tanto. Jessica dijo, avergonzada, aún soy muy inmadura, quiero aprender mucho más de usted, señor Mendoza. Sus palabras destilaban autenticidad. Justo en ese momento, sonó el timbre de la entrada. El mayordomo entró y dijo, ha llegado una visita. Poco después,
apareció una hermosa mujer mexicana, con su cabello largo y liso y su atuendo elegante. El rostro de Ricardo se iluminó al verla. Sofía, Ricardo. Sofía corrió hacia Ricardo y lo abrazó. Muchas gracias. Si no hubiera sido por ti. Las lágrimas de emoción asomaron en sus ojos. Ricardo acarició a Sofía y dijo, ya todo terminó. De ahora en adelante, solo habrá cosas buenas. Jessica sintió emociones complejas al ver a Sofía Ramírez. Sabía que esa mujer era el primer amor de Ricardo, pero al mismo tiempo, sintió empatía por ella, pensando que era alguien que había sufrido en una situación similar a la suya. Hola, señorita Sofía, soy Jessica. Sofía Ramírez saludó a Jessica. Hola, he oído mucho de usted por Ricardo. Dijo que gracias a usted, Ricardo se libró de un peligro. Jessica negó con la cabeza. Yo fui quien recibió la ayuda del señor Mendoza. Es una persona realmente maravillosa. Ricardo sintió una extraña sensación al ver a las dos mujeres saludarse. Sofía seguía siendo hermosa, pero parecía un poco agotada por lo sucedido. Jessica, en cambio, parecía mucho más madura que antes. Sofía, ¿qué piensas hacer ahora?, preguntó Ricardo. Volveré a México para empezar de nuevo, dijo Sofía Ramírez con una sonrisa. Ayudaré en la empresa de mi padre y retomaré mis estudios que había dejado pendientes. Ricardo la animó. Te irá bien. Sofía siempre ha sido inteligente y capaz. El señor Richard saludó a Sofía Ramírez. Hola, soy Richard Hunter. Nuestra familia recibió Nuestra familia recibió una gran ayuda gracias al director Mendoza. Sofía Ramírez lo saludó cortésmente. Ricardo siempre ha sido así. Le gusta ayudar a los demás. Jessica de repente tomó valor y dijo, señorita Sofía, yo también he aprendido mucho del señor Mendoza, y después de dudar un momento continuó. El señor Mendoza es una persona realmente buena. La envidio, señorita Sofía. Sofía Ramírez miró a Jessica con atención. Usted también parece una buena persona, señorita Jessica. Sofía Ramírez sonrió y dijo, Ricardo dice que ha cambiado mucho, y viéndola en persona, parece que es verdad. Jessica dijo, avergonzada, aún me falta mucho. Tengo mucho más que aprender del señor Mendoza. Justo en ese momento, Ricardo tomó una decisión importante. Señor, acepto con gratitud su propuesta. El rostro del señor Richard se iluminó. ¿De verdad? Ricardo asintió. Sin embargo, tengo una condición. Quiero seguir siendo responsable de la educación de la señorita Jessica. Por supuesto, dijo Jessica, encantada. Estaría muy agradecida si usted, señor Mendoza, siguiera siendo mi tutor. Sofía Ramírez miró a Ricardo y sonrió. Ese es Ricardo. Siempre piensa primero en los demás. Pero, Sofía, dijo Ricardo con cautela, ¿no te gustaría quedarte un poco más aquí antes de regresar a México? Sofía Ramírez ladeó la cabeza. ¿Por qué? Ricardo sonrió y dijo, la señorita Jessica quiere aprender español. ¿Por qué no se lo enseñas tú? Jessica brilló. De verdad, quería mucho aprender español. Sofía Ramírez preguntó, sorprendida, ¿español? ¿Por qué? Jessica respondió seriamente, quiero aprender el idioma de su país, señor Mendoza. Y también quiero conocer bien la cultura mexicana. Sofía Ramírez, sintiendo la sinceridad de Jessica, se conmovió. Entonces, creo que podría quedarme un mes más. Ricardo se alegró. Muchas gracias, Sofía. El señor Richard también sonrió satisfecho. Entonces, señorita Sofía, quédese en nuestra casa también. Varios meses después, un ambiente completamente nuevo reinaba en la mansión Hunter. Jessica había mejorado tanto que podía saludar a Ricardo en español diciendo, «Hola, señor Mendoza», y su puntaje SAT había subido a 1580 puntos. Era una puntuación más que suficiente para ser aceptada en Harvard. Ricardo estaba dirigiendo exitosamente al grupo Hunter como su CEO. Gracias a sus estrategias de inversión, el precio de las acciones de la empresa había subido un 30%. Y lo más gratificante era ver a Jessica crecer hasta convertirse en una mujer realmente admirable. Una tarde de domingo, Ricardo, Jessica y Sofía estaban tomando el té juntos en el jardín. Jessica dijo en español, «Señor Mendoza, muchas gracias». Ricardo sonrió y respondió, «Es gracias a su esfuerzo, señorita Jessica.
Sofía Ramírez miró a Jessica y dijo, «Señorita Jessica, ha cambiado mucho. Es una persona completamente diferente a la primera vez que la conocí». Jessica respondió, avergonzada, «Aún me falta mucho por aprender». Y mirando a Ricardo dijo, «Haber conocido a alguien como usted, señor Mendoza, fue la mejor suerte de mi vida». Ricardo se sentía realmente feliz en ese momento, junto a las dos mujeres. Nunca imaginó que algo que había comenzado con un oscuro propósito de venganza, terminaría con un desenlace tan hermoso. Jessica había comprendido lo que era un verdadero mentor. Sofía había sanado sus heridas, y él mismo había encontrado una nueva vida. «Pero, señor Mendoza», dijo Jessica de repente, en tono juguetón, «¿recuerda lo que me dijo al principio de que le daría un hijo?» Ricardo y Sofía soltaron una carcajada. «Fui tan tonta en ese momento, ¿verdad?» Jessica se rió de sí misma. «Ahora nunca más diré algo así». Jessica dijo con seriedad, «Gracias a usted, señor Mendoza, aprendí lo que es el verdadero respeto». Ricardo, conmovido, dijo, «Me siento muy orgulloso de verla crecer así, señorita Jessica». En el jardín, mientras el sol se ponía, las tres personas compartían cálidas sonrisas. Un encuentro que había comenzado con insultos y discriminación, ahora se había transformado en una verdadera amistad y respeto. Y Ricardo se dio cuenta de que la verdadera venganza no era destruir al otro, sino ayudarlo a convertirse en una mejor persona. Esta era la verdadera historia de la heredera multimillonaria estadounidense que se había burlado, diciendo, «Enséñame bien, y hasta te daré un hijo», y del tutor mexicano que la había salvado. Gracias por ver este largo video hoy. Suscríbete y escucha historias interesantes todos los días. Gracias.